Hola, ¿qué tal? Para esta rutina creativa vamos a hablar sobre una artista llamada Florence Henry. Ella nació en Nueva York en el año de 1893. Aunque creció entre Europa y distintos ambientes culturales, su padre era francés y su madre alemana. Desde muy joven estuvo rodeada de música, literatura y arte, pero su vida desembocaría posteriormente en la fotografía. Algo que marcó su infancia y los primeros años de su vida fue la muerte de su madre. Esto la convirtió en una mujer extremadamente sensible. Durante muchos años, Florence buscó una forma de expresión artística que fuera capaz de traducir sus emociones, esas emociones complejas y esa sensación constante de desplazamiento e identidad fragmentada. Esa búsqueda sería esencial en toda su obra y lo podemos ver reflejado más adelante. Primero estudió música y piano, después se acercó a la pintura y durante la Primera Guerra Mundial vivió en distintos países europeos. Ese tránsito constante hizo que su mirada artística se volviera muy abierta. No pertenecía completamente a un solo lugar ni a una sola tradición. Antes de convertirse en fotógrafa, Florence Henry quiso ser pintora. Y eso es muy importante porque su fotografía nació desde la composición pictórica y no desde la fotografía documental. En los años 20 llegó a París. En ese momento era uno de los centros artísticos más importantes del mundo. Y ahí convivían artistas que llevaban vanguardias como el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo y también el constructivismo. París en este momento era un laboratorio creativo enorme, especialmente para mujeres artistas que buscaban escapar de los roles tradicionales. Florence comenzó estudiando pintura con artistas vinculados a las vanguardias modernas y poco a poco se acercó al arte abstracto y a la experimentación geométrica. Pero hubo un momento decisivo en su vida, y este fue la Bauhaus. En 1927 ingresó a la Bauhaus en Alemania, que fue una escuela revolucionaria que cambió la historia del arte, el diseño y la arquitectura. La Bauhaus proponía algo radical para esta época, porque unía el arte y la vida cotidiana, también permitía experimentar con materiales simples, rompía las reglas académicas y también buscaba, como parte de su programa, la comprensión de la luz, de la forma y del espacio desde nuevas perspectivas. Ahí fue que ella conoció las ideas de diferentes artistas que utilizaban la fotografía como un territorio experimental y no solamente como una forma de registrar la realidad. Ese ambiente transformó completamente su manera de ver el arte y la expresión artística. Fue aquí donde Florence entendió que con una cámara ella podía deformar la realidad, podía fragmentarla, crear ilusiones ópticas y construir nuevas formas de mirar el mundo. Ahí fue donde comenzó verdaderamente su ascenso como fotógrafa. Florence Henry se volvió reconocida por usar espejos en sus fotografías, también reflejos, sombras, el uso constante de geometría, composiciones muy abstractas, autorretratos fragmentados
En vez de solo capturar la realidad tal cual, ella construía un mundo propio con estas imágenes que estaban cuidadosamente diseñadas por ella. Sus fotografías parecen alguna clase de juegos visuales porque se pueden observar en ellas manos que aparecen duplicadas, rostros partidos por espejos, objetos cotidianos convertidos en composiciones abstractas, y esto fue muy innovador para la época, pues mientras muchos fotógrafos buscaban documentar el mundo, Florence quería transformarlo. Pero como ya sabemos, existía un reto en este camino, y este era el de ser una mujer artista. Convertirse en artista profesional siendo mujer en los años 20 y 30 no era algo sencillo. Las mujeres frecuentemente eran vistas como modelos, musas, asistentes, aficionadas y no como creadoras importantes. Florence Henry rompió con eso de varias maneras. Estudió profesionalmente, trabajó dentro de las vanguardias, abrió su propio estudio fotográfico en París. También se dedicó algún tiempo a enseñar fotografía como docente. Publicó y exhibió su obra internacionalmente. Y así, poco a poco, se convirtió en una mujer económicamente independiente, gracias a su trabajo artístico, algo muy poco común en esta época. Además, sus autorretratos son muy importantes desde una lectura feminista porque ella misma controlaba su imagen, no posaba para ser observada pasivamente, construía su identidad visual de manera consciente. Y así es como llegamos por fin a cómo fue su ascenso y reconocimiento como artista. Durante finales de los años 20 y principios de los 30, Florence Henry alcanzó reconocimiento internacional. Expuso junto a figuras importantes de la fotografía moderna y su trabajo apareció en revistas de arte y diseño. Fue considerada parte de la vanguardia fotográfica europea. Sin embargo, como ocurrió con muchas mujeres artistas, su nombre fue parcialmente olvidado durante varias décadas. El ascenso del fascismo y la Segunda Guerra Mundial afectaron profundamente el ambiente artístico europeo. Muchas vanguardias se dispersaron y numerosos artistas quedaron invisibilizados. Durante mucho tiempo, la historia del arte priorizó a hombres fotógrafos de la modernidad y dejó a Florence Henry en un segundo plano. Pero a partir de los años 70 y 80, historiadoras feministas y especialistas en fotografía comenzaron a recuperar su obra. Hoy es considerada una figura clave de la fotografía experimental moderna y una pionera de la imagen conceptual. Su trabajo influyó en la fotografía contemporánea, en el autorretrato artístico, en la fotografía experimental como la conocemos, en el arte conceptual y también en diversas exploraciones de identidad y percepción por medio de la fotografía. Ahora vamos a platicar de la rutina artística de Florence Henry. Para poder hablar sobre la rutina creativa de Florence Henry, debo comentar que no existe un diario exacto donde Florence Henry describa su rutina paso a paso, pero sí podemos conocer bastante sobre cómo trabajaba gracias a sus fotografías. Su formación en la Bauhaus y también los métodos experimentales de la época. Lo interesante es que su proceso era menos una inspiración romántica y más un laboratorio visual. Ella entrenaba el ojo todos los días. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, observaba objetos simples durante mucho tiempo.
Florence no necesitaba escenarios enormes. Ella trabajaba con espejos, bolas metálicas, vasos, manos, telas, marcos, sombras, múltiples objetos simples. La clave era cómo la luz transformaba esos objetos, la mayoría de ellos con reflejos. La clave era esa. Probablemente pasaba horas moviendo un espejo unos centímetros hasta encontrar una composición extraña o perfecta o que la hacía sentir lo que estaba tratando de transmitir. Y eso nos dice que su creatividad venía de la observación, de repetición, prueba, aceptar accidentes visuales y convertirlos en obra. Y no buscaba la foto bonita, buscaba descubrir nuevas formas de ver el espacio. Para poder replicar esta rutina artística, lo primero que quise trabajar fue poder entrenar mi mirada. ¿Y cómo hacerlo si estamos acostumbrados a la tecnología? Creo que está muy interesante desde este punto de vista tratar de experimentar el entrenar la mirada, pero desde un punto fuera de la zona de confort. Para esta rutina no quise usar mi cámara fotográfica ni tampoco quise usar mi dispositivo celular porque, bueno, en este momento también tuve un problema con mi teléfono, se descompuso y creo que todo esto se acomodó perfecto para poder realizar esta rutina porque realicé una cámara oscura. Lo hice desde objetos que tenía en el departamento donde vivo, con una caja de tenis y pintura, cinta masking, cinta canela, una pequeña lupa de dibujo, no tan pequeña, y también con un poco de papel vegetal. Y comencé primero en el espacio, en el interior, ¿no? Observando objetos comunes, desde una taza, mis propios lentes, una cuchara, la propia caja, las ventanas, la luz que entra por las ventanas, diferentes ángulos, de arriba abajo, de abajo arriba. Digamos, no voy a ocultar los detalles. Tengo que confesarte que tuve que hacer muchas pruebas. Cambié la lupa de lugar muchas veces, digamos que la giré varias veces y no estaba conforme con la imagen porque estoy acostumbrada a ver la pantalla, pero esta imagen era muchísimo, muy diferente, no era como esta imagen nítida, era como esta imagen que me parecía mágica porque era surreal, era abstracta, era de repente, no sé, de repente entré en un punto de desesperación donde desarmé la caja varias veces, la volví a pintar. Yo pensaba que algo estaba haciendo mal, pero de repente comencé a pensar, tengo que relajarme y disfrutar. Tengo que observar sin expectativas, sin forzar, sin esperar que la imagen sea perfecta y también trabajar con la luz, ¿no? Porque en este momento fue que descubrí cómo la luz atravesaba la lupa y entraba en el interior de la caja oscura, reflejando la imagen en el papel vegetal del otro lado, y eso era mágico. Y de repente, por estar pensando tanto en encontrar la foto de revista, no estaba viendo lo mágico que era que ese rayo de luz estaba entrando en mi caja y produciendo una imagen invertida, y eso era increíble. Y así fue como pude entender más a profundidad cómo es que funciona una cámara,
Me acuerdo que en mis clases de fotografía de repente hablábamos sobre el espejo, ¿no? que tienen las cámaras reflex. Y yo no lograba entender cómo era que funcionaba. Uno a veces dice, sí, claro que lo entiendo, puedo apretar este botón y mágicamente tomar una fotografía, mover el ISO, el diafragma. Pero en realidad, cuando comprendemos cómo es que funciona la luz, es cuando alcanzamos a ver lo maravilloso que es la fotografía. Algo más profundo, desde lo básico, desde lo más mínimo, sin tanto glamour, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Empecé a moverme con la caja lentamente, observar las sombras, los reflejos, las imágenes deformadas, y fui viendo cómo era que todo cambiaba dependiendo del ángulo y también dependiendo de la cantidad de luz. Solamente me dediqué a mirar. Estuve toda la tarde experimentando con la caja hasta que de repente, bueno, sucedieron todas estas fotografías que vas a ver a continuación. Quise centrarme en un espacio, no tratar de llenarlos todos los espacios. Buscar geometría era mi principal objetivo. Posteriormente quise buscar la saturación de objetos, que es más mi estilo. Quise usar los reflejos también de la luz, de los colores, trabajar con los contrastes y pensar como pensaría Florence Henry, casi como una arquitecta, construyendo una imagen. Y así fue como convertí esta caja de Adidas en una cámara oscura, en un objeto escultórico, un símbolo urbano de lo que puede ser una fotografía. Y trabajar con luz natural y con esta caja ha sido una de las experiencias más frustrantes y más interesantes que he tenido últimamente. Decidí trabajar antes de que la luz se fuera hasta el atardecer. Evitar luces muy fuertes y solamente una fuente de luz, que en este caso fue la luz natural. Observar cómo iba cambiando la luz por lo largo del día y también cómo la textura del papel, incluso de la misma caja, le daba cierta textura a la imagen, a la fotografía. Cómo era que cambiaba el interior oscuro de la caja intentando asomarme por medio de la apertura. También era muy interesante, era como estar en otro mundo, como observar un pequeño mundo dentro de la caja. Y así fue como tomé todas estas fotografías, aceptando de repente el desenfoque, las partes cortadas, los ángulos raros y permitiéndome los errores. A veces una fotografía extraña tiene más fuerza que una perfectamente limpia. Y lo divertido de esto fue intentar que no todo quedara perfecto. La parte más importante de esta rutina, yo diría que fue que aprendí de Florence Henry que no separaba arte, experimento, juego, observación y técnica. Todo ocurría al mismo tiempo. Y eso es muy importante porque me hizo llevar a cabo un ejercicio en el que pude crecer muchísimo, porque me permití dejar de ver la fotografía como una tarea escolar y empecé a verlo como una investigación artística. Así que, pues nada, esta fue la rutina de Florence Henry. Y algo muy importante que me gustaría mencionar antes de terminar este video es algunas reflexiones que me gustó hacerme unas preguntas, como por ejemplo, ¿qué descubrí sobre la luz, no?
interesante que puede llegar a ser, cómo trabaja a través del reflejo, ¿no? A través de proyectarse en los objetos. ¿Qué emociones me produce la oscuridad, ¿no? ¿Qué emociones me produce no tener el control de lo que estoy haciendo al 100%? Ponerme en este lugar de experimentación y estar totalmente fuera del confort. ¿Qué significa mirar a través de una caja? ¿Qué significa aprender a mirar a través de una caja? Las imágenes que por naturaleza podemos mirar con los ojos. ¿Qué significa poder capturar una imagen así? Porque cuando miramos con nuestros ojos, a lo mejor capturamos recuerdos, pero no podemos capturar una imagen como tal, al igual que una fotografía. Y algo importante creo que sobre el ascenso artístico de Florence Henry es que no se volvió relevante por tener un talento natural. Ella se volvió importante porque convirtió el trabajo de la fotografía en algo obsesivo, en esta observación obsesiva, porque a ella esto la llenaba y le gustaba experimentar diariamente. Esto es muy importante. También aceptaba los errores como parte de su obra, mezclaba disciplinas, convertía ejercicios técnicos en lenguaje artístico, y eso es exactamente lo que intenté hacer con esta cámara hecha con una caja Adidas. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado, suscríbete y nos vemos en la siguiente rutina creativa. Recuerda que si quieres ver mi obra me puedes seguir en Instagram, aquí en la cajita de información puedes encontrar mi cuenta.